El vídeo que vamos a ver a continuación contiene imágenes sensibles, corresponden al acto de violencia reciente en el metro de Barcelona, pero necesitamos verlo para a continuación leer el artículo que Miguel Lorente escribe sobre los hechos y después hacer una reflexión desde este canal de YouTube, que recuerdo cuál es su epígrafe: diálogos sobre la masculinidad. Veamos primero el vídeo. Quemando, tu peluca, mierda, ¡suena, perra bruta! ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? ¡Perra bruta ahí! ¡Compórtate, imbécil! ¡Compórtate, idiota! ¡Compórtate, mierda! ¡Compórtate, mierda! Mis queridos amigos hegemónicos y diversos, permitidme compartir este artículo escrito para Infolible recientemente por Miguel Lorente. Miguel Lorente es profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada, es médico forense y, como seguro sabéis, fue delegado de gobierno contra la violencia machista. El título es Compórtate y dice así: la agresión transfoba ocurrida en el metro de Barcelona por parte de un hombre contra una mujer trans refleja muy bien la construcción de la cultura machista que define quién y cómo debe formar parte de la sociedad y muestra la reactivación del machismo a través de su guerra cultural y sus guerreros, como lo fue el agresor. Tres son los elementos principales que definen lo ocurrido. Por un lado, el lugar público de la agresión; por otro, la actitud de las personas presentes; y, en tercer término, la conducta del agresor. Veámoslos. 1. El odio alimentado por los sectores más tradicionales y conservadores de la sociedad contra quienes consideran que atacan el orden establecido por la cultura androcéntrica y sus identidades lleva a que muchas personas sientan la necesidad de defender los valores e ideas sustentadas por ese orden de diversas formas. Y pueden hacerlo en el espacio político, como vemos cuando la ultraderecha ataca a cualquier persona que no encaje dentro de su idea de hombre y mujer, o cuando, por ejemplo, Feijóo dice que va a derogar la ley trans. Pero también se hace a nivel mediático, difundiendo y ampliando estos mensajes, y a nivel social, aplicándolos a cada contexto y oportunidad según se interprete, como hemos visto que un hombre decidió hacer en el metro de Barcelona. Primero agredió verbalmente a la mujer trans y después lo hizo físicamente, todo ello en un lugar público. Esa conducta ante los ojos de mucha gente, siendo consciente de que estaba cometiendo un delito, refleja la percepción de apoyo y respaldo que sienten los agresores al amparo de este tipo de mensajes y la situación social creada. 2. En ese mismo sentido, la actitud de la inmensa mayoría de las personas que contemplaron la agresión con una pasividad sorprendente ante la continuidad de los golpes también refleja el impacto social que todos esos mensajes de odio tienen y la idea de que algo habrá hecho la víctima para que se haya producido la agresión, o al menos para pensar que se trata de una situación aislada y propia de quienes la protagonizan, sin que el resto deba de intervenir. Y llama aún más la atención porque se trata del mismo metro de Barcelona, donde se han organizado patrullas de personas contra los cartelistas, quienes son enfrentados, perseguidos e intimidados para que lo abandonen, y que, en cambio, frente a la violencia transfóbica, reacciona con una sorprendente pasividad que termina cuando el agresor decide alejarse de la víctima, no cuando alguien interviene o lo evita. Es más, finaliza con un hombre dando unas palmaditas sobre la espalda del agresor para que se tranquilice. 3. Pero si algo resume y explica muy bien lo ocurrido son las palabras del propio agresor cuando le grita a la víctima repetidamente «compórtate», y luego refuerza su mensaje dándole un significado al decirle que es una mierda y gritarle «compórtate, mierda».
Esa es la esencia del machismo, dispuesta a ser defendida con la violencia hasta la muerte, si fuera necesario. Compórtate, mierda. Las personas consideradas como una mierda, es decir, inferiores, insignificantes y molestas, deben someterse al orden y comportarse como ese orden ha decidido que debe ser su papel en la sociedad. Una idea que vale para una persona trans, pero que también se aplica sobre las mujeres por medio de la discriminación o las distintas formas de violencia que la construcción de género lleva a ejercer contra ellas. Pues, en definitiva, compórtate es lo que le dice un maltratador a su pareja cuando la agrede y le exige que no le lleve la contraria, o que no se ponga esa falda, o que no se le ocurra separarse. Y compórtate es lo que le dicen a una joven violada cuando comentan que iba provocando o que ella sabía a lo que venía cuando aceptó acudir a este lugar. Por eso, la idea que hay detrás de las agresiones machistas es que las víctimas son las responsables de la violencia que sufren, porque son ellas las que no se comportan, y no lo hacen con el agravante de ser alguien insignificante, una mierda. La situación es tan grave y objetiva para el machismo que las palabras del agresor transfobo del metro de Barcelona también han sido muy expresivas en ese sentido, al repetirle de manera insistente a la mujer trans: ¿quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? De manera que, si lo hace y la mata, será ella la responsable de su propio asesinato. El hombre de turno solo habrá cumplido con su obligación de mantener el orden dado al decirle compórtate, y si no lo hace, viva lo hará muerta. Esa es la realidad social que el machismo y sus grupos conservadores han creado para que la violencia de género esté presente en espacios públicos y privados, para que lo haga ante la pasividad de la sociedad y con la justificación de que son las propias víctimas las responsables de la violencia que sufren, porque lo verdaderamente importante es comportarse como es debido, dentro del orden androcéntrico. Es lo que siempre se ha dicho, que a las mujeres buenas y a la gente de bien nunca les pasa nada malo. Miguel Lorente Acosta. Y bien, una vez leído el artículo de Miguel Lorente, invito a una reflexión profunda. Vaya por delante, sin ningún género de dudas, mi respeto y agradecimiento a Miguel Lorente, reconocimiento absoluto de su sabiduría y su conocimiento y su labor realizada perseverante durante muchos años contra la violencia machista. Y desde ese ángulo, desde el respeto y el reconocimiento, quiero también hacer usando este artículo, hacer una reflexión autocrítica sobre esta tendencia, esta deriva que considero que la masculinidad progresista está haciendo, una cierta deriva negacionista, una cierta deriva de confusión a la hora de conceptualizar sobre las diferentes violencias. Lo primero que tenemos que decir es que el agresor, el victimario, en este caso es también un hombre. Los hechos son absolutamente condenables. Pero el amigo Miguel Lorente se desliza de una manera, creo que inadecuada, entre la comparación o el ejercicio de hacer una isomorfía o una cierta equidistancia entre la violencia que hemos contemplado en ese vídeo y la violencia machista. Y eso no es correcto. Y trataré de explicar por qué. El artículo es correcto, es decir, has acertado en la medida en que pone el foco sobre una violencia que se produce intolerable, que se produce en ese vagón de metro. Y habla de tres elementos claves. Uno, el odio alimentado por los sectores más tradicionales y conservadores de la sociedad. No puedo estar más de acuerdo. Este tipo de violencia y otras muchas, desde luego, son alimentadas o negadas, precisamente desde el negacionismo, por los sectores más tradicionales y conservadores de la sociedad. Por eso aprovecho para recordar que no tiene ningún sentido, y se está haciendo, asociar a la
sabiduría de la radicalidad feminista con esos sectores tradicionales y conservadores. Aprovecho para recordar que eso es una barbaridad, o más dicho, mejor dicho, un fake news torticero para callar a las mujeres. Es verdad, este tipo de violencia está alimentado por los sectores más tradicionales y conservadores. El punto 2 dice, en ese mismo sentido, la actitud de la inmensa mayoría de las personas que contemplaron la agresión con una pasividad sorprendente. Es cierto, es una violencia que produce indiferencia o pasividad en quien mira, en quien la contempla. También estoy completamente de acuerdo. Vuelvo a insistir, el agresor es un hombre, muy importante. Y la clave está en el tercer punto, donde dice que pero si algo resume y explica muy bien lo ocurrido son las palabras del propio agresor cuando le grita a la víctima repetidamente compórtate, y luego refuerza su mensaje dándole un significado al decirle que es una mierda y gritarle compórtate mierda. Y Miguel Lorente dice, las personas consideradas como una mierda, es decir, inferiores, insignificantes y molestas, deben someterse al orden y comportarse como ese orden ha decidido que debe ser su papel en la sociedad. Una idea que vale para una persona trans, pero que también se aplica sobre las mujeres por medio de la discriminación o las distintas formas de violencia. Lo que acaba de hacer Miguel Lorente en esos 3 puntos es asimilar, porque en eso sí hay correspondencia, a la violencia de un hombre contra una persona trans con la violencia machista, efectivamente. Las dos violencias tienen el componente supremacista, obviamente, como otras muchas violencias, igual que el componente ideológico, que el racismo, por ejemplo, es un componente ideológico supremacista, también la violencia machista. 2, todos ellos son alimentados, obviamente, desde las posiciones conservadoras y reaccionarias, por eso nosotros nos consideramos progresistas. Y 3, hay rechazo, cierto, hacia esa persona desde un punto de vista, como decía, supremacista, y se produce indiferencia o falta de sensibilidad o falta de actuación por parte de la sociedad. Sí, es correcto, los 3 elementos son comunes, tanto en la violencia machista como en este tipo de violencia. Pero esto es una violencia homófoba, es una violencia contra la diversidad masculina que está ejecutada por un victimario masculino también, que no tolera que se pueda ser de una manera distinta, siendo un hombre nacido con sexo varón. Pero no es violencia machista. No es violencia machista, porque la violencia machista requiere todos los elementos de la estructura de opresión, explotación, por supuesto, discriminación, ninguneo. Pero la clave está en la explotación, en el ideario masculino, en su ideología. La violencia machista la ejecuta contra la mujer por el hecho de serlo. Este es otro tipo de violencia. ¿Cuál es el problema de no conceptualizar con precisión? Que estamos generando confusión, sobre todo en los jóvenes varones, que obviamente son muy listos y acaban percibiendo que todo es violencia y que todo es la misma violencia, que es la forma más sutil de negacionismo, y no son capaces de comprender que la violencia machista de hombre contra la mujer tiene unos ingredientes específicos que han de ser tratados en su raíz, una especificidad concreta, y no puede ser comparable o asimilable a otros tipos de violencia. Obviamente toda violencia es supremacista, toda la violencia, incluso la violencia del Estado policial, es una violencia supremacista, pero no significa, ni muchísimo menos, que sea asimilable a la violencia machista. Es más, como todos sabemos, el 80% de todos los delitos que se cometen en este país los cometen hombres. Hay masculinidad detrás. ¿Significa eso que todos los delitos son violencia machista? Naturalmente que no.
Para mí lo más importante de esta reflexión, de este largo vídeo, es comprender la responsabilidad y conceptualizar correctamente qué es esa violencia de los hombres contra las mujeres, que es el resultado disciplinario de una estructura que se llama dispositivo de sexo-género, una estructura de opresión, explotación sexual reproductiva de las fuerzas de los cuidados. Y finalmente algunos hombres legitiman ese supremacismo a través de la violencia. Espero que sirva esta reflexión y espero que sea útil para poder trabajar correctamente, sobre todo con las nuevas generaciones de varones que también serán socializados, esperemos que no en masculino. Justo Fernández López. Y permitirme a modo de epílogo, para ver dónde está el riesgo cierto de lo que hemos comentado, se ha comentado en este vídeo, es que contempléis esta pancarta que fue mostrada en un reciente congreso sobre masculinidad en Sevilla. En algún vídeo he hablado de ello. Esta pancarta miente. Y esta es la confusión que llega a los jóvenes varones y acaban efectivamente confundiendo la homofobia o la violencia que está detrás de la homofobia con la violencia machista. Y de esas confusiones vienen los negacionismos actuales. Reflexionemos. Justo Fernández López. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.